Expertos como Daniel Goleman y Jay Friedman afirman que el 70 a 80% del éxito de los adultos proviene de la inteligencia emocional. Para desarrollarlo debemos tener en cuenta algunos pilares básicos. El primero es aprender a identificar las propias emociones, además de las emociones que experimentan los demás. Otro punto importante es aprender a gestionar las emociones. Para ello debemos encontrar el equilibrio necesario, saber qué está pasando, qué estamos pensando y qué nos hace sentir así. Y debemos aprender a expresar y canalizar las emociones para que podamos fortalecer el vínculo en las relaciones personales. En este video te enseñaré sobre la inteligencia emocional, qué es, y más 50 frases con inteligencia emocional de los mayores expertos en el tema, para usarla como herramienta para guiar tu vida. Inteligencia emocional, ¿qué es? La inteligencia emocional es un concepto de la psicología creado para designar la capacidad de cada individuo para reconocer las emociones, afrontarlas y gestionarlas. Y cuando decimos emociones nos referimos a las nuestras y las de otras personas. Esta característica incluye factores como la capacidad de automotivarse, la persistencia, el control de los impulsos, la regulación del estado de ánimo, la empatía y la esperanza. Por ejemplo, una persona con inteligencia emocional es capaz de trabajar bien con su estrés y el de los demás, siendo resiliente y flexible en las más variadas situaciones. Pero esto no es una tarea fácil. Ponte a pensar, ¿cuántas veces tus emociones han superado tu pensamiento racional? A veces, ¿verdad? También es importante saber que la forma en que manejamos las emociones puede desempeñar un papel fundamental en varias esferas de nuestra vida. Inteligencia emocional, ¿qué es y cómo funciona? Para gestionar las emociones y lograr la inteligencia emocional, debe existir un equilibrio entre las áreas presentes en los hemisferios del cerebro, el izquierdo y el derecho. El hemisferio izquierdo del cerebro controla las tareas analíticas y lógicas, es decir, pensamiento lineal, matemáticas, lenguaje y escritura. En otras palabras, todo en nuestro lado racional. El hemisferio cerebral derecho es responsable de las actividades emocionales. Esto incluye la capacidad de síntesis, la intuición, la comprensión del lenguaje, la música, los gestos, la creatividad, el arte, entre otros. Te dejamos aquí las mejores frases con inteligencia emocional de los autores más importantes: Daniel Goleman, Carl Rogers, Peter Salovey, William James y Stephen Covey, y muchos más. Todas estas frases tienen significados muy profundos acerca de la inteligencia emocional, y es muy posible que no seas el mismo después de este video. 50 frases con inteligencia emocional de los mayores expertos en el tema. Tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia interpersonal consiste en la capacidad de comprender a los demás cuáles son las cosas que más les motivan, cómo trabajan y la mejor manera de cooperar con ellos. Cuando digo controlar las emociones, me refiero a emociones realmente estresantes e incapacitantes. Sentir emociones es lo que enriquece nuestra vida. Tu intelecto puede estar confundido, pero tus emociones nunca te mentirán. Una emoción no causa dolor. La resistencia o supresión de una emoción causa dolor. Las emociones son una fuente crítica de información para el aprendizaje. La empatía y las habilidades sociales son inteligencia social, la parte interpersonal de la inteligencia emocional, por eso se parecen. El cerebro emocional responde a un evento más rápidamente que el cerebro pensante. El impulso es el vehículo de la emoción. La semilla de todo impulso es un sentimiento que estalla en acción. Aquellos que están a merced de los impulsos, aquellos que carecen de autocontrol, sufren de una deficiencia moral. La capacidad de controlar los impulsos es la base de la fuerza de voluntad y el carácter. Una visión de la naturaleza humana que ignora el poder de las emociones es lamentablemente miope. El mismo nombre Homo sapiens, la especie pensante, es engañoso a la luz de lo que la ciencia dice hoy sobre el lugar que ocupan las emociones en nuestras vidas. Un requisito previo para la empatía es simplemente prestar atención a las emociones de los demás. Las emociones son contagiosas. Todos sabemos esto por experiencia. Después de un buen café con un buen amigo, te sientes bien, y cuando se encuentra con un empleado grosero en una tienda, se siente mal. La verdadera compasión no significa simplemente sentir el dolor de otra persona, sino estar motivado para eliminarlo. La tarea fundamental de los líderes es inculcar buenos sentimientos en aquellos a quienes dirigen. Para bien o para mal,
Cuando las emociones dominan, el intelecto no puede llevarnos a ninguna parte. Las personas con altos niveles de esperanza tienen ciertos rasgos comunes, incluido el poder de motivarse a ellos mismos. Se sienten lo suficientemente ingeniosos para encontrar formas de lograr sus objetivos. Tienen suficiente flexibilidad para encontrar diferentes formas para alcanzar las metas y tener el sentido de descomponer una tarea formidable en otras más pequeñas y manejables. Controlar los impulsos o lidiar con el dolor es tan importante para prevenir la violencia como para controlar la ira. ¿Por qué es tan importante el dominio propio para los líderes? En primer lugar, las personas que controlan sus sentimientos e impulsos, es decir, las personas racionales, pueden crear un entorno de confianza y equidad. El optimismo y la esperanza, así como los sentimientos de impotencia y desesperación, se pueden aprender. En el mundo actual, no basta con ser inteligente, sagaz y estar preparado para competir. Hay que ser tranquilo y empático y persistir ante las frustraciones para poder vivir bien en el amor, ser feliz con la familia y ganar en el mercado laboral. El cerebro emocional responde a un evento mucho más rápido que el cerebro racional. Darse cuenta de lo que siente la gente sin que lo digan es la esencia de la empatía. La inteligencia emocional es una forma de reconocer, comprender y elegir cómo pensamos, sentimos y actuamos. Da forma a nuestras interacciones con otras personas y nuestra propia comprensión. Define cómo y por qué aprendemos. Nos permite establecer prioridades. Determina la mayor parte de nuestras acciones diarias. La investigación sugiere que determina al menos el 80% del éxito en nuestras vidas. Cuanta más inteligencia social tengas, más feliz y fuerte serás, y mejores relaciones personales tendrás. La verdadera compasión no significa solo sentir el dolor de la otra persona, sino estar motivado para eliminarlo. Todo aprendizaje tiene una base emocional. Se ha demostrado que la meditación de atención plena fomenta la capacidad de inhibir los impulsos emocionales. Las personas de buen humor son mejores en el razonamiento inductivo y la resolución creativa de los problemas. La emoción que puede romper tu corazón es a veces la misma emoción que lo sana. No hay separación entre la mente y las emociones. Las emociones, los pensamientos y el aprendizaje están relacionados. La confianza, como el arte, nunca tiene las respuestas, sino que está abierta a todas las preguntas. Cualquier fracaso que podamos experimentar en la vida, podemos convertirlo en un pequeño éxito si seguimos el camino correcto. Sigue caminando. No es el estrés lo que nos hace caer, es cómo respondemos a las situaciones estresantes. No existe una correlación entre el coeficiente intelectual y la empatía emocional. Están controlados por diferentes partes del cerebro. No olvidemos que las pequeñas emociones son las grandes capitanas de nuestra vida y las respetamos sin darnos cuenta. Cambia tu atención y cambiarás tus emociones. Cambia tu emoción y tu atención cambiará. Cuida tus propias emociones y nunca las subestimes. Usa el dolor como piedra de tropiezo, no como campamento. Camina como un león, habla como una paloma, vive como un elefante y ama como un niño pequeño. Cada emoción tiene su lugar, pero no debe interferir con la acción adecuada. No tengas miedo de tus miedos, no están ahí para asustarte, están ahí para hacerte saber que algo vale la pena. Es importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia, no es el triunfo del corazón sobre la cabeza, es la intersección de ambas. La diferencia esencial entre emoción y razón es que la emoción conduce a la acción, mientras que la razón conduce a conclusiones. Como seres humanos, todos queremos ser felices y libres de miseria. Todos hemos aprendido que la clave de la felicidad es la paz interior. Los mayores obstáculos para la paz interior son las emociones perturbadoras como la ira, el apego, el miedo y la desconfianza, mientras que el amor y la compasión son las fuentes de la paz y la felicidad. La felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de relacionarse con ellos. Una forma de aumentar nuestra fuerza de voluntad es saber manejar nuestras distracciones en lugar de dejar que ellas nos manejen. El tiempo libre permite que florezca el espíritu creativo, mientras que los horarios muy estrictos, por el contrario, lo asfixian.
La meditación nos enseña a ignorar las distracciones y enfocar nuestra atención en lo que queremos enfocar. En un mundo tan cambiante, encontramos que la flexibilidad, la capacidad de adaptarse al cambio, es más importante que la experiencia. Las emociones perturbadoras y las relaciones tóxicas se identifican como factores de riesgo que favorecen la aparición de algunas enfermedades. El papel de Daniel Goleman. La mayoría de las veces que investigues sobre inteligencia emocional, ¿qué es?, te encontrarás con el nombre de Daniel Goleman. El psicólogo, escritor y PhD de la Universidad de Harvard en Estados Unidos fue quien popularizó el concepto de inteligencia emocional. En su libro titulado Inteligencia Emocional, el libro que ha revolucionado el concepto de inteligencia. Goleman es considerado el padre de la inteligencia emocional, aunque no definió académicamente el concepto. Aparte de reflexionar sobre las frases con inteligencia emocional, es crucial entender más a fondo de sus enseñanzas de Daniel Goleman para tener una visión más completa del concepto. Estoy dejando en la tarjeta arriba un video resumen de su libro Revolucionario, donde comparte los principios y aplicaciones de la inteligencia emocional. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con todas las frases mencionadas? ¿Cuál lección vas a empezar a aplicar hoy mismo? Comenta aquí abajo.